Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy 17 de febrero para dar cumplimiento a esta segunda CIPA del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. En ella trataremos lo referente a la presentación de la tarea 0, cuestionario de conocimientos previos. Soy el tutor Fabio García, docente del CECAP Cúcuta. Bienvenidos. Tarea 0, cuestionario de conocimientos previos. Objetivo general. El estudiante identifica en el curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica la ruta de acceso para la presentación del cuestionario de conocimientos previos correspondiente a la tarea 0 de este curso. Además, a través de esta CIPA se pretende reconocer e identificar las temáticas y tipos de ejercicios que abarcará dicho cuestionario y que servirán de insumo para iniciar este curso. Objetivos específicos. Reconocer el módulo de repaso propuesto por la red de tutores para la óptima presentación de la tarea 0. Además, identificar los tipos de preguntas que se aplican en el cuestionario de conocimientos previos y repasar ejercicios matemáticos para la presentación de la tarea 0. Bueno, los aspectos generales de esta tarea 0, cuestionario de conocimientos previos. ¿Dónde la encuentran ustedes? Apreciados estudiantes, la tarea 0 se encuentra alojada en el entorno de evaluación del curso. Eso lo vimos en la cita pasada, los 3 entornos correspondientes. En el entorno de evaluación, dan clic ustedes ahí, ingresan y eligen la opción donde está tarea 0. Y van a obtener una interfaz como la que está al lado izquierdo. La imagen de la interfaz del curso donde aparece alojada la tarea 0. ¿Cuál es el peso evaluativo de esta tarea? El peso evaluativo es de 25 puntos. Es la máxima puntuación que ustedes pueden obtener. ¿Cuántos intentos de presentación pueden realizar? Se pueden realizar 2 intentos. La máxima puntuación que ustedes obtengan de esos 2 intentos es la que queda guardada en la libreta de calificaciones. No es que se sumen o se divida en 2, el promedio no. Es la máxima calificación que obtengan de esas 2 intentos de presentación. ¿Cuál es la duración de cada intento? Cada intento tiene una duración máxima de 1 hora y 30 minutos, es decir, 90 minutos. Esta tarea 0 abrió el día 6 de febrero y su fecha de cierre es el 19 de febrero a las 11:55 de la noche. Se recomienda no dejar para el último día, ya sobre las horas que va a cerrar la actividad, la tarea 0, porque por lo general colapsa la plataforma debido a la cantidad de personas que dejan para último momento. Finalidad. Esta tarea 0 tiene como objetivo o finalidad realizar una revisión de los conocimientos previos de los estudiantes, conocimientos o presaberes que se tienen o que recuerdan de cursos anteriores a este curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Básicamente es un recorderis de las temáticas en cuanto al área de matemáticas que se vio en el bachillerato, sin importar si el estudiante acaba de recibir su título de bachiller o han pasado 2 años o 5 o más años. Esto es un recorderis de las temáticas vistas en el bachillerato, aritmética, álgebra, básicamente eso. Metodología. La tarea 0 es individual, como ya lo había indicado, y consta de 10 preguntas del tipo de selección múltiple con única respuesta y selección múltiple con múltiple respuesta. Es decir, similar a las pruebas de estado, las pruebas del IFES. Si ustedes notan, son 10 preguntas y tienen 90 minutos para presentar, es decir, un promedio de 9 minutos por cada pregunta. Yo me atrevo a indicarles que hay preguntas muy sencillas que no se van a llevar más de 1 o 2 minutos en resolverlas. Temas a evaluar. Se repasarán los temas relacionados con los conceptos básicos previos o presaberes vistos en matemática básica.
¿Qué temas sugiere la red de curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica para la presentación de esta tarea cero? Los siguientes temas: máximo común divisor de números enteros, mínimo común múltiplo de números enteros, ejercicios relacionados con los signos de agrupación y la ley de los signos, signo del resultado de sumar dos números, signo del resultado de restar dos números, ley de signos para la multiplicación y para la división, la potenciación con sus correspondientes propiedades, al igual que la radicación con sus correspondientes propiedades. No está de más también repasar lo relacionado a logaritmos. Expresiones algebraicas, simplificación de expresiones algebraicas, máximo común divisor de expresiones algebraicas, máximo común divisor de polinomios, mínimo común múltiplo de expresiones algebraicas, mínimo común múltiplo de polinomios. Además, operaciones entre expresiones algebraicas, suma y resta de expresiones algebraicas, multiplicación también de expresiones algebraicas y división de expresiones algebraicas. Muy importante esta parte: ecuaciones de primer grado con una incógnita, casos de factorización. Y aquí voy a hacer un paréntesis: no es necesario conocer los 10 casos de factorización, que en realidad son 16 casos con los casos especiales. Yo me atrevo a indicarles que básicamente 5 casos de factorización. Muy pendiente del caso de factor común por agrupación de términos, trinomios, donde entra trinomio cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, y lo diferencia de cuadrados perfectos, muy importante ese, cubo también de binomios, tener en cuenta eso. Trinomio al cuadrado perfecto, binomio al cuadrado, diferencia de cuadrados, ecuaciones de segundo grado o ecuación general de las ecuaciones cuadráticas y la fórmula cuadrática. Ustedes pueden apreciar en pantalla que hago énfasis en el módulo de repaso para la tarea 0. Y quisiera preguntarle a ustedes si ya han revisado dicho módulo que fue enviado a través del correo interno por el director de curso en días anteriores. Ese módulo consta de 54 páginas, donde es un compendio que elaboró la red de curso para que los estudiantes tengan un repaso. Incluso está muy bien desglosado paso a paso los ejercicios y está complementado con links que llevan a videos de YouTube para que puedan repasar eso. Son 10 preguntas nada más la tarea 0. Ese módulo haría para una infinidad de preguntas, de cuestionarios. Entonces quisiera saber a través del chat o que ustedes me indiquen si no han recibido ese módulo. Acá Lady me indica que no lo ha recibido. El director lo envió primero en un mensaje y olvidó adjuntarlo. En el siguiente mensaje, el director lo adjuntó. Entonces, a Lady o los compañeros que estén en igual situación, los invito a que se agreguen al grupo de Skype. En el mensaje de bienvenida está el grupo de atención tutorial en Skype y yo ahí lo comparto de nuevo. Sin embargo, vuelvo a reenviarlo a todos los estudiantes al finalizar de esta cita para que ustedes lo puedan tener ahí. Bueno, mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Aquí traigo a colación un paralelo del MCD y el MCM. ¿Qué diferencia hay? En el MCD, el número que se coloca después de la barrita vertical, lo que busca es que el número que se coloque divida a ambas cantidades. En este caso, el 2 divide a 180 y 60, los divide exactamente. Se divide por 2 las veces que se pueda. Recuerden que para el MCD y MCM se utilizan los números primos. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, y hay otra serie de números ahí sucesivamente. Acá dividimos por 2, seguidamente por 3. El número que ustedes vayan colocando al lado derecho debe dividir a ambos. No nos sirve colocar
que solamente divida a una de esas cantidades, debe dividir a ambos. Si no cumple con esa condición, seguimos con el siguiente número primo, es decir, seguiríamos con el 3, como sucedió acá. Y después, como ya no se puede dividir por 3, porque el 45 sí se puede dividir por 3, el 15 sí, también me daría 5, seguimos por 5, porque el 15 se podría dividir en 3, pero el 5 no se puede dividir en 3, entonces seguimos por 5. No es obligatorio en la descomposición de MCD que debajo me quede que lleguemos hasta el número 1. En esta columna sí llegó, pero en esta columna no llegó, no interesa. La respuesta del máximo común divisor se obtiene multiplicando los números que utilizaron aquí por fuera. En este caso, 2 por 2 por 3 por 5, eso nos da 60. Ese es el máximo común divisor de 180 y 60. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el MCD y el MCM? Que en el MCM sí deben llegar como punto final el 1. Todas las columnas, sean 2, 3 o más columnas, deben finalizar con el número 1. Pero igualmente, utilizamos el 2 las veces que se puedan y el número, después el 3, el 5 y el 7. El 2 se utiliza dividiendo el número que ustedes consideren que se puede dividir por 2 hasta cuando ya no se puede dividir más por 2. Después siguen por 3, por 5 y por 7 y tienen que quedar descomposición en unidades al final. Y el MCM es multiplicar los números que están aquí por fuera de la barra. Entonces, en este caso daría 2100. Es el método abreviado para sacar MCM y MCD. Hay otros métodos y es muy válido utilizar este método porque si ustedes saben descomponer algo por medio de MCM y MCD en números naturales, les va a quedar también más fácil la descomposición de expresiones algebraicas. Entonces, a tener en cuenta estas dos temáticas de MCE, mínimo común múltiplo, y MCD, que es máximo común divisor. La materia prima son los números primos. Los 2, el 3, el 5, el 7. El 2 es el único primo que es par. De resto son impares. Vamos a continuar aquí. Bueno, operaciones con fracciones. Esto básicamente es un repaso de la manera como ustedes deben operar una suma, una resta, un producto o multiplicación o un cociente o división. Recordemos que para sumar o restar, cuando son homogéneas se dejan el mismo denominador. Si tenemos un medio más 3 medios, se deja denominador 2, que es medios, y sumamos el 1 más 3, que son el numerador. Nos daría 4 medios. Recuerden que la respuesta debe darse simplificada. 4 dividido en 2 nos da 2. Ahora, suma o resta de fracciones de diferente denominador, distinto denominador. Podemos aplicar el método de que se multiplican así en X y acá por debajo los denominadores. Incluso en algunas instituciones los llaman el método de la cara feliz. Tenemos un medio más un sexto. Ustedes dibujan como una cara así. 1 por 6, 6 va arriba, más o menos, según el caso. Este método se utiliza para suma o para resta de fracciones con diferente denominador. 2 por 1, 2 y 2 por 6, 12. 6 más 2, 8 doceavos. Deben verificar que la respuesta que utilicen, que nos den, esté simplificada. La mitad de 8 es 4 y la mitad de 12 es 6. Podemos ver que se puede volver a simplificar, entonces la mitad de 4 es 2 y la mitad de 6 es 3, 2 tercios. Deben dar siempre la respuesta en forma simplificada, lo que llamamos fracción irreducible. Esa es la manera de sumar o restar en fracciones de distinto denominador. Cuando son de igual denominador, sea suma o sea resta, se deja el mismo denominador y se operan los numeradores. Ahora, la multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Y se deja también la respuesta simplificada. En la multiplicación ya van a ver ustedes un asterisco o un puntico. Se evita trabajar con el por porque cuando estén trabajando con expresiones algebraicas se puede confundir con una X.
Entonces se coloca un punto o se coloca entre paréntesis los factores que se están multiplicando. Entonces, repitiendo acá, sería numerador con numerador y denominador con denominador, y la respuesta se simplifica. En este caso es 3/8. El 3 se puede dividir en 3, pero el 8 no se puede dividir en 3, entonces ya queda así, es una fracción irreducible. Ahora, en división de fracciones o cociente de fracciones, se colocan el símbolo dos puntos. Pueden tener este símbolo, pueden tener el slash que utiliza en informática, o pueden colocar los dos punticos, como tenemos acá. ¿Cómo se dividen dos fracciones? Multiplicamos así en x, 1 por 4, por la parte de arriba, se coloca aquí, y 2 por 3, que nos da 6, y se coloca en la parte de abajo. Muy similar a lo que hicimos en la suma y la resta, pero en la división no multiplicamos por abajo. Eso no se multiplica, solo es en la suma y la resta. 4/6. ¿Me pueden indicar cuál sería la simplificación de 4/6? ¿Algún estudiante que me indique por el chat o abra su micrófono? 4/6, ¿cómo se simplifica? 2/3. 2/3. Sí, 2/3. 2/3. La 2/3. partícula, sí, la partícula avos se utiliza después de cuando el denominador es 11. 11avos, 12avos, 13avos, 14avos y así sucesivamente. Antes del 11 podemos decir medios, tercios, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, novenos. Y después sí se utiliza la partícula avos. Y es 2/3. Muy bien. Entonces, así, ejercicios similares pueden encontrar. ¿Qué tiempo invierten? No pueden invertir. No, no creo que se vaya más de un minuto en realizar un ejercicio de eso. Entonces, muy pendiente con las operaciones con fracciones. Bueno, en cuanto a la potenciación, recordemos la definición básica de la potenciación. La potenciación es una multiplicación abreviada, pero de iguales factores. Tenemos, por ejemplo, 3 al cuadrado, que es 3 a la 2. El número que está en grande, que está aquí, esto es lo que conocemos como la base. Y el número pequeño que está arriba es el exponente. Yo le digo que son las veces. ¿Por qué veces? Son las veces que va a multiplicar la base. Es decir, si tiene 2, va a multiplicar 2 veces el mismo número 3, el número grande, la base, 3 por 3. Y 3 por 3 es 9, que es el resultado o también conocido como la potencia. Entonces, es valioso conocer esto. ¿Cuál es la definición de potenciación? Si tienen 2 a la 5, pues que el 5 significan las veces, es el exponente. Voy a multiplicar 5 veces el número 2. ¿Cuánto sería 5 veces el número 2? ¿Cuánto obtenemos ahí? ¿Cuál es el resultado de esa potencia? 2 por 2 32. por 2 por 2, 32 efectivamente. Esa es la potencia, por eso es una multiplicación abreviada. El error más común que uno nota a veces en estudiantes, dice 2 a la 5 es 2 por 5. No, es un error craso porque 2 por 5 es 10 y ahí no está multiplicando, es una forma exponencial. Entonces eso está relacionado, por ejemplo, con la parte algebraica, x al cubo. ¿Qué significa x al cubo? Pues que ustedes tienen x por x por x. Tiene 3 veces 3x que están con el exponente 1 que no se coloca porque queda mal visto, entonces queda solamente la x. Eso significa x al cubo. En cuanto a erradicación, es una operación inversa a la potenciación. Es decir, tenemos, por ejemplo, aquí raíz cúbica del número 8 es igual a 2. Conocer las partes. En matemática hay algo que se llama la matemática conceptual y la matemática procedimental. La matemática conceptual es conocer conceptos, glosarios, definiciones acerca de términos matemáticos. Y la procedimental ya es las operaciones como tal, la suma, la resta, la multiplicación, logaritmación, radicación. Entonces es valioso estar equilibrando eso, lo conceptual con lo procedimental siempre, para que ustedes puedan interpretar situaciones matemáticas y realizar los procedimientos adecuados. Raíz cúbica de 8 igual a 2. ¿Qué quiere decir? Que debemos buscar un número que multiplicado 3 veces, sea el índice, el mismo, el número que busquemos, nos obtengamos el número 8. En este caso es el 2. ¿Por qué? Porque si nosotros expresamos esto en potenciación, es 2 a la 3.
que nos da 8. 2 por 2 nos daría 8. Entonces, es lo inverso, es una operación inversa a la potenciación, la radicación. La cantidad que está debajo del radical, que es el símbolo de la B alargada, es el radicando o cantidad subradical. Y el valor que obtenemos después del igual es la raíz. Es muy pendiente de la terminología que se utiliza en todas estas operaciones. Ahí debajo tenemos la definición de la potenciación y estas propiedades que son muy importantes conocerlas, sobre todo esta que les estoy señalando acá, a elevado a la 0 igual a 1. Cualquier número elevado a la 0 o cualquier base elevado a la 0 nos da 1, obtenemos el 1. Incluso se generaliza para las letras. Si yo tengo x a la 0, obtengo el 1. Si yo tengo en un paréntesis x más y elevado a la 0, eso nos da 1. Y el 1 elevado a cualquier potencia, a la n, a la 10, a la 100, a la 1.000.000, obtenemos el 1, porque no importa el número de veces que multipliquemos el 1, vamos a obtener 1. Y muy pendiente de las relacionadas con los radicales. No existe la raíz 0 de un número. O sea, en el índice no puede ir el 0, ni puede ir tampoco el 1. Siempre empiezan desde raíz cuadrada, que incluso no se colocan. Cuando ustedes ven así, raíz cuadrada de 4, se sobreentiende que acaba un 2. Pero acá nunca puede ir ni un 1, ni mucho menos un 0. Puede ir una raíz cúbica, o puede ir una raíz cuarta, o una raíz quinta, ¿sí? Y las raíces cuadradas de números negativos no existen. Existen raíces pares, cuadrada, cuarta, sexta, octava, de números positivos. De números negativos, solamente raíces impares. Raíz tercera, raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, sí existen de números negativos. Entonces, estas son propiedades. Todo esto, como les decía, está en el módulo de repaso de la tarea 0. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me la hacen saber. Son propiedades básicas, son solo propiedades básicas. Bueno, signos de agrupación y ley de signos. Los signos de agrupación son el paréntesis, los corchetes y las llaves. Pueden tener también encima de los términos una barra o vínculo. Siempre que ustedes resuelvan una operación como esta que tienen aquí, que es eliminar los signos de agrupación, deben comenzar desde lo más interno a lo más externo. Y lo más interno siempre, en signos de agrupación, lo que van a utilizar son los paréntesis. Seguidamente siguen los corchetes, primero los paréntesis, segundo los corchetes y externamente o más hacia afuera están las llaves. Entonces, en este pueden notar cómo empiezan a realizarse las operaciones internamente, paréntesis, corchetes y llaves. Nunca vayan a comenzar en sentido contrario, de afuera hacia adentro, porque obtienen respuestas erróneas, cálculos errados ahí en esa parte. Entonces, tener muy pendiente eso. Ahora, hacer una clara diferenciación de los signos de agrupación. ¿Cuándo se utilizan los signos de agrupación? La ley de los signos, la famosa ley que nosotros veíamos por allá en el colegio, que más por más por menos da menos por más da menos y menos por menos da más. Solo se utiliza en la multiplicación y en la división, o sea, aquí. Cuando esté multiplicando o estén dividiendo términos y sean de signos iguales, es decir, más y más o menos y menos, nos va a dar positivo. O cuando esté multiplicando y dividiendo signos diferentes, más y menos, o más sobre menos, menos sobre más, vamos a obtener negativo. Por ejemplo, si tenemos el más 2 por el más 3, que no se colocan los signos porque obviamente ya saben de que son positivos. O sea, acá no valdría la pena colocarle un más 2 y un más 3, sino solamente dejar 2 y 3. Eso entiende, 2 por 3, 6. Igualmente, si tiene menos 2 por menos 3, pueden colocar incluso acá un puntico, un paréntesis, un asterisco para saber. Menos por menos nos da más 6, da 6. Pero si son signos contrarios, si yo tengo un 2 y tengo multiplicado por un menos 3, más por menos nos da menos 6. Igual sucede si yo tengo un menos 2 por un más 3, podemos colocar acá más, nos daría menos 6.
Si estuviese dividiendo menos 10 sobre más 5, menos sobre más nos da menos, y 10 dividido en 5 nos da 2, es decir, menos 2. Cuando utilizamos las leyes o propiedades aritméticas, cuando esté sumando o esté restando. Y acá es donde deben tener especial cuidado. ¿Por qué? Porque suelen confundir los tipos de propiedades. Por ejemplo, si yo tengo el más 3 y el más 2, entonces aplico la propiedad que dice, como son de signos iguales, se suman y se coloca el signo en común, más 5. Igualmente, si tiene menos 3 y menos 2, son de igual signo, entonces se coloca el signo en común y sumo, entonces nos da 5. Pero si son signos diferentes, si yo tengo más 3 y menos 2, se restan, 3 y 2 da 1 y prevalece o gana o predomina el signo del mayor. En este caso el mayor era 3, que era positivo, queda más 1. Si yo tengo menos 3 más 2, vuelve y juega, restamos, a 3 le quito 2, nos da 1, pero el signo del mayor es negativo, nos da menos 1. ¿Qué nota 1? Que a veces los estudiantes dicen, por ejemplo, en este ejercicio, menos por menos da más, me da más 5. No, ahí no podemos aplicar eso porque no vemos ni un signo de multiplicación ni un signo de división. Entonces, especial cuidado en eso porque se va a utilizar a lo largo de este curso y es algo básico, por eso se evalúa en la tarea cero. ¿Comprendido? Apreciados estudiantes, me informan por favor, ¿alguna pregunta hasta el momento? Yo les comparto esta presentación también junto a la grabación para que la tengan a la mano estas imágenes. Bueno, en cuanto a las expresiones algebraicas que estaba en el compendio de los temas a evaluar, los elementos de una expresión algebraica son el signo, el coeficiente que es el número y la parte literal. Como su nombre lo indica, la parte literal son las letras y el álgebra se caracteriza por eso, por hacer combinaciones de signos, números y letras, que son llamadas variables. Por eso la X en un ejercicio puede valer 2 y en otro ejercicio que realicemos puede tener un valor de menos 3. Son variables. Entonces, las expresiones algebraicas, cuyas partes estamos ahí observando en la imagen, también tienen una clasificación. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican en monomios, si tiene un solo término, mono, 1, binomio, 2 términos, recuerden el prefijo bi significa 2, trinomio, el prefijo tri, 3 términos, y polinomio cuando son generalmente más de 2 términos, pero aplica para cuando son de 4 términos en adelante, polinomio. Entonces, acá nosotros podemos notar un monomio, acá un binomio, acá un trinomio y acá un polinomio. Ustedes me preguntarán, bueno, tutor, ¿y cómo hago yo para identificar un monomio, un binomio y un trinomio? Es sencillo, solamente observando los signos que van a separar un término de otro son o el más o el menos. Entonces nosotros podemos decir, esto es un monomio porque solamente hay un signo y un coeficiente y una parte literal. Acá vemos dos monomios, uno hasta aquí y otro hasta acá. Y un monomio más un monomio nos da dos monomios, es decir, ya se convierte en un binomio. Igualmente en el trinomio, un término más otro monomio, menos otro monomio. Entonces ya intervienen tres monomios. Eso sería un trinomio. Y finalmente un polinomio, por ejemplo, tenemos acá 1 separado por un más sigue 2 monomios. Acá tenemos 3 monomios y acá tenemos 4 monomios, es decir, ya un polinomio. Esa es la manera de clasificar las expresiones algebraicas. Les repito, deben tener un signo que puede ser positivo o negativo, un coeficiente que puede ser un número entero, puede ser un fraccionario, puede ser un número radical, incluso el número pi o la letra E de Euler, de la base Euler, número Euler, y una parte literal. En este caso, esto se lee menos 6k al cubo p a la 5. El grado de ese monomio es grado 8 porque se suma el exponente de la k y el exponente de la p. 3 más 5 nos da 8.
Bueno, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque seguramente nos vamos a encontrar con preguntas relacionadas con expresiones algebraicas, monomios, binomios, trinomios y polinomios. Vamos a continuar aquí. Tenemos los casos de factorización y en este cuadro que yo les estoy presentando está un resumen de los casos de factorización. Les recuerdo, como les dije al inicio, no es necesario saber los 10 casos de factorización o conocer, ejercitar los 10 casos de factorización. Con que ustedes dominen el caso 1, que es el de factor común monomio, incluso este factor común polinomio, que se origina del primer caso, y los casos de los trinomios. Este trinomio cuadrado perfecto, este trinomio de la forma x al cuadrado de bx más c, el trinomio de ax al cuadrado más bx más c, y este que es diferencia y cuadrados perfectos. Básicamente, los casos de trinomio, como están aquí, y el caso de diferencia de cuadrados perfectos son los más utilizados. Son los más utilizados. Entonces, es importante y que se tomen su tiempo para repasar esos casos de factorización. Factor común, diferencia de cuadrados, trinomio de cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Por favor, me informa. Factorizar es convertir una expresión algebraica en términos más pequeñitos. Por lo general, pues que estén en paréntesis que expresen una multiplicación. Entonces, ustedes notarán aquí en pantalla que hay un trinomio y nótese cómo queda conformado. En a menos x, ese binomio en un paréntesis elevado al cuadrado. Y cuando es trinomio quedan dos paréntesis multiplicando, como están aquí. Es un producto de esa forma. Entonces, está relacionado con la temática de productos notables. Es la inversa de los productos notables que veíamos por allá en grado octavo de bachillerato. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar una serie de ejemplos, vamos a resolver una serie de ejemplos de preguntas muy relacionadas con la tarea cero que van a presentar ustedes. Primero, vamos a explicar cómo está conformada esa pregunta. Tiene un contexto y un enunciado. Todas las preguntas que les van a aparecer en la tarea cero llevan un contexto y un enunciado. Contexto. Este tipo de preguntas se desarrolla en torno a un enunciado y a 4 opciones de respuestas que están con la letra A, B, C y D. Solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Es decir, esta es una pregunta de selección múltiple de única respuesta. Si ya les piden dos, entonces ya es una selección múltiple de múltiples respuestas. Deben seleccionar dos opciones, pero acá nos piden solamente una. El enunciado, aquí es donde ya el ejercicio empieza como tal. Si la quinta parte de la edad de Juan Diego es igual a 3, entonces la ecuación que representa la anterior afirmación es, y nos dan 4 posibilidades, opciones A, B, C y D. ¿Me pueden indicar algunos de ustedes cuál de esas expresiones algebraicas o modelo matemático representa esa, esa condición aquí, de que la quinta parte de la edad de Juan Diego es igual a 3? ¿Qué podemos decir acá? ¿Cuál sería la opción ahí? La quinta parte. La ¿Sería C, la A, la B? profe. La C. ¿Por qué? ¿Por qué? Susténteme, por favor, ¿por qué la C sería ahí? ¿Conocemos la edad de Pues, Juan Diego? ¿Conocemos la edad de Juan Diego? no, no señor. Oh, cierto. Entonces, como no conocemos la edad de Juan Diego, eso es lo que en álgebra es una variable, una incógnita, la X. La X es la edad de Juan Diego. Y nos están diciendo la quinta parte. Ah, entonces la edad de Juan Diego la dividimos en 5 y eso es igual a 3. Si yo le coloco 5 por X, ya estamos dando el quíntuplo de la edad de Juan Diego. No es X a la 5 porque estaríamos 5 veces multiplicando la edad de Juan Diego y eso nos daría muchísimo. Y esta
es la tercera parte. Entonces ustedes empiezan a descartar, a buscar cuál es la opción que más se acomode a la situación descrita. No deben subir proceso en estos ejercicios, sino solo seleccionar. Entonces ahí marcan ustedes acá en el óvalo el puntico dentro de la C, la seleccionan. Y esa es la quinta parte de la edad de Juan Diego es igual a 3. Bueno, en el ejemplo número 2 tenemos el siguiente contexto, al igual que el ejemplo número 1, se trata de un enunciado con 4 opciones de respuestas, A, B, C o D. Y solo una de estas opciones responde correctamente a la pregunta. Enunciado, al efectuar la siguiente operación de fracciones, un séptimo más 5 sextos, se obtiene el siguiente resultado. Entonces aquí vamos a colocar en práctica lo que estábamos viendo acerca de la forma como se debe operar en una suma de fracciones. Tenemos un séptimo más 5 sextos. ¿Será que esas fracciones son de igual o diferente denominador? ¿Quién me puede colaborar ahí? ¿Quién me puede decir? ¿De diferente o igual denominador? De diferente, ¿cierto? De diferente denominador, ok. Entonces son fracciones heterogéneas y debemos operarlas de la siguiente manera. Multiplicamos el 1 por el 6, siempre se multiplica en ese sentido, después el 7 por el 5 y después por la parte de abajo los denominadores, 7 por 6. Si seguimos esa metodología, tenemos que 1 por 6 es 6, más 7 por 5, 35. Y en la parte inferior, 7 por 6, 42. 6 más 35 es 41 y debajo obtenemos el 42. Esa fracción se lee 41 42avos. Y yo le pregunto a ustedes, ¿será que esa fracción se puede simplificar? No, ¿Se puede informar? No. ¿Por qué no se puede simplificar? porque el 41 es un número impar y el 42 es un número par. Ajá, muy bien. El 42 el 42 es divisible por 2, pero el 41, aparte de ser impar, es un número primo. Si nosotros seguimos la lista, vamos a encontrar el 41 como número primo. Es decir, el 41 no se puede descomponer ni en 2, ni en 3, ni en 5, ni en 7. Entonces ya esa fracción queda, como la vemos ahí, 41 42avos. Y recuerden, le estoy repitiendo esto varias veces. La respuesta que ustedes observen aquí debe estar simplificada. Incluso se pueden encontrar con un ejercicio donde les pidan que estrictamente debe estar la respuesta simplificada. Puede haber una pequeña cascarita donde la den sin simplificar, pero también esté simplificada. Entonces deben escoger la opción donde está simplificada porque en matemáticas siempre se debe trabajar con las fracciones irreducibles. Entonces, este fue un repaso de fracciones heterogéneas. Heterogéneas, ¿por qué? Porque los denominadores son distintos. Recuerde que los numeradores son los que están aquí arriba, estos son numeradores, y el 7 y el 6 son el denominadores. Entonces, tener muy presente eso. Muy bien, eso es lo referente al ejercicio número 2. Ejercicio número 3, ejemplo 3. Igualmente el contexto es un solo enunciado con 4 opciones de respuesta. Solamente una de ellas es válida. Responde correctamente a dicha pregunta. Enunciado. Un número entero es aquel que no tiene parte decimal. Un número entero es aquel que no tiene parte decimal. De las siguientes opciones, debemos seleccionar el número que no, y muy al tanto de esto, que no pertenece a este conjunto numérico. Es decir, que no sea entero. Cuando dice que no pertenece a este conjunto numérico, ¿de quién nos está hablando? Ese conjunto numérico es el conjunto de los enteros. Recordemos que por allá en grado sexto y séptimo veíamos los números enteros que se Por favor, me colaboran con el micrófono. Los números enteros son aquellos que se representan por la letra Z. Y hay enteros positivos, enteros negativos. Recordemos que el número que dividía ambos subconjuntos era el 0. Acá están los enteros negativos y acá están los enteros positivos. Es un conjunto numérico que se conforma de
de tres subconjuntos, el 0, los enteros negativos y los enteros positivos. Entonces, de estos tres que están en la parte superior, A, B y C, ¿podemos decir que esos tres son enteros? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, Sí. ¿cierto? Recordemos la recta numérica. Yo creo que al momento de recordar los números enteros, recordamos la famosa recta numérica. Acá tenemos el 0, el menos 10 está a la izquierda del 0, está por aquí. El 0 es la opción de la letra B, el 6 está aquí. Y resulta que el 2 séptimo como que no encaja en este conjunto. ¿Por qué? Porque significa o representa una fracción. Y la fracción ya pertenece a otro subconjunto de los números reales, que es un conjunto numérico de los números fraccionarios o los números racionales, o los números racionales, que es la letra Q. Entonces, 2 séptimos, si nosotros lo pasamos a decimales, sería como 2 entre 7. Sería 0, el 2 acá, 2 por 7, 14, a 20 da 6. Y aquí 7 por 8, 56, a 60 tendríamos 4. Y así sucesivamente. O sea, esto va a representar un decimal. Y como su significado de definición lo dice, un número entero es completo, no tiene parte decimal. Entonces, 2 séptimos es de los racionales. Aquí cabe resaltar un gráfico que tal vez ustedes han visto en matemáticas, que cuando estábamos niños nos empezaban explicando los conjuntos naturales. Después seguían los conjuntos de los números enteros. Los naturales están dentro de los enteros. Después, los naturales y los enteros estaban incluidos dentro de los racionales. Y a su vez, todos los racionales y los enteros y los naturales conformaban los reales. Notándose que a un ladito, por fuera de esos tres subconjuntos, estaban los irracionales. Y los irracionales estaban conformados por los radicales, raíces cuadradas o raíces cúbicas que no sean exactas, que sean decimales. Entonces es muy importante y fundamental conocer este gráfico. Pueden buscar en el buscador en internet, en Google, conjuntos numéricos y van a notar ese diagrama. ¿Qué está incluido dentro de qué? Entonces aquí estamos viendo los conjuntos numéricos, básicamente el conjunto de los números enteros. Entonces, para tener en cuenta esa clasificación, de pronto puede salir una gráfica de una línea recta y le dan un punto determinado y le dicen en ese punto, llámese como se llame A, B o C, ¿qué número entero va ubicado ahí? Entonces, debemos conocer esas definiciones. En cuanto al ejemplo 4, igualmente, un contexto donde se da un enunciado con 4 opciones, con única respuesta. El enunciado: la factorización de la siguiente expresión, x al cuadrado menos 25 es. Entonces, nos están dando la expresión algebraica, que es un binomio, es x al cuadrado menos 25, y debemos factorizarla o descomponerla en factores más pequeñitos o más simples, ¿Alguno de los presentes me puede decir de pronto con qué caso de factorización, si tiene dominio los casos de factorización, cómo se llamaría el caso de factorización que tiene aplicabilidad en esta situación? ¿Qué caso puede ser? Recuerde que hay el de factor común y aquí no aplica factor común porque x es una variable y 25 es una constante, un coeficiente, entonces no hay nada de común. Entonces quedan descartados los que tengan relación con factor común. Les pregunto, ¿esto es un trinomio? ¿Sí o no? No. No, ¿cierto? No, porque un trinomio, su prefijo lo dice, 3 términos, entonces no es trinomio. Entonces descarto automáticamente los casos que estén relacionados con trinomio. Trinomio al cuadrado perfecto, trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, o trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, no tiene aplicabilidad. Entonces es como la manera de ustedes ir descartando hasta llegar al caso exacto que es el que tiene aplicabilidad. Ahora, diferencia es un sinónimo de resta. Ya en álgebra ustedes no deben acostumbrarse a que vamos a sumar, no, vamos a adicionar. Entonces la suma ya la van a cambiar por la palabra adición. Ya la resta la van a cambiar por diferencia. Ya la multiplicación
la van a cambiar por producto. Y ya la división la van a reemplazar por la palabra cociente. Yo en ocasiones les recomiendo a los estudiantes que no es importante saber si es el primer caso, si es el quinto, si es el séptimo caso, porque dependiendo del texto que utilicen de guía, puede aparecer un trinomio de primero y un cubo por allá de caso número 10. Lo importante es saber identificar el nombre, cómo se llama y entender qué significa eso. Y eso nos va a ayudar bastante para saber qué caso utilizar. Diferencia es resta, y aquí notamos una resta. Entonces, aquí ya está inmersa la operación de la resta, la diferencia. Y hay un caso que se llama diferencia de cuadrados perfectos. En el álgebra aparece clasificado como el caso de factorización número 4. Y para mí es uno de los casos más utilizados en las matemáticas, la diferencia de cuadrados perfectos. Cuadrados, ¿qué significa? Que el primero y segundo término, que solamente es un binomio, es aplicable para un binomio, deben tener raíz cuadrada exacta. O sea, es decir, si yo le saco raíz cuadrada acá y le saco raíz cuadrada acá, deben ser exactas. No me pueden dar decimales ni otra expresión. Entonces, la diferencia de cuadrados perfectos se divide en dos paréntesis, uno con más y el otro con menos. Pueden colocar el menos en el primer paréntesis y el más en el segundo, como gusten, pero deben quedar dos signos diferentes. ¿Por qué? Por la ley de los signos, que más por menos nos da menos. Y saquemos las raíces cuadradas. Raíz cuadrada de x al cuadrado es x, que la colocamos aquí y también la colocamos aquí. Y la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? ¿Quién me indica cuánto es la raíz de 25? 5, 5, sí, porque 5 por 5, 25. 25. Entonces, mire, ahí obtenemos esa factorización, que incluso la pueden colocar x menos 5 y x más 5, y es totalmente válido, porque el orden de los factores, ¿qué? No No altera altera el el resultado. resultado o el producto. O sea, si ustedes tienen 2 por 3, es lo mismo que 3 por 2 nos da 6. Es la regla o la propiedad conmutativa. Y lo mismo sucede en álgebra. Y eso es totalmente verificable. Vamos a verificarlo. Si llegamos y hacemos x por x y nos da x al cuadrado. X por menos 5 más por menos da menos, nos da menos 5x. Más 5 por x nos da más 5x. Y más por menos nos da menos 25. Si ustedes notan aquí, tienen menos 5x y más 5x que se cancelan porque es el mismo valor, la misma variable, más 5x y 5x, y uno está negativo y otro está positivo. Y esta expresión queda reducida a x al cuadrado, que lo bajo aquí, y el menos 25, que lo bajo aquí. Y volvemos a llegar a la misma expresión que nos dieron al comienzo. Es decir, si ustedes operan, realizan la multiplicación, digámoslo así, desbaratamos ese producto, debemos llegar a la expresión original. Esa es como la forma de ustedes probar, comprobar, verificar de que la operación que ustedes realizaron es correcta o es incorrecta. Y muy pendiente con la ley de los signos. Entonces, lo que utilizamos acá es el caso 4 de factorización, que se llama diferencia de cuadrados perfectos. Diferencia, ¿por qué? Porque debe ser una resta. O sea, si nos dan acá x al cuadrado más 25, nada, ya ahí no se puede aplicar ese caso porque debe ser estrictamente un negativo, una resta. Y diferencia de cuadrados, o sea, tanto el primer término como el segundo término tienen que tener raíz cuadrada exacta. ¿Listo? Entonces, ¿qué letra deberíamos marcar ahí? ¿Qué letra debemos marcar? La D. La D, ¿sí? Y muy pendiente porque no vayan a marcar la A, porque es x menos 5 y x menos 5, que equivale a tener x menos 5 al cuadrado, porque tienen el paréntesis a la 1, el paréntesis a la 1 se suma y da el cuadrado. Pero no, entonces es uno con más y otro con menos, por lo que es diferencia. Cuando es con más en la mitad no se puede aplicar, eso no tiene factorización. Llegado el caso que le dicen x al cuadrado más 25, ustedes deben colocar que eso no es factorizable porque es x al cuadrado más 25. Eso no tiene ningún caso que se pueda aplicar ahí en la factorización. ¿Listo? Entonces, muy pendiente con las factorizaciones porque seguramente van a aparecer ejercicios
ni relacionados con la factorización, no con todos los casos, sino con los casos más relevantes, más importantes, que no solo lo van a utilizar en este curso, sino lo van a utilizar también en cálculo diferencial o cálculo integral, los estudiantes que tengan incluido ese curso en su malla curricular. Bueno, continuemos con el ejemplo número 5, igualmente el mismo contexto. Un auto tarda Enunciado. 60 Un auto tarda 70 segundos en dar una vuelta completa a un circuito y otro 80 segundos en realizar el mismo trayecto. Si salen a la vez, ¿cuándo volverán a coincidir? Esto básicamente es un ejercicio que incluso se puede encontrar en un texto de quinto de primaria o primer grado de bachillerato, ¿sí? Entonces está relacionado con factores, con factorización, pero de números naturales. Y por eso al comienzo de la CIPA yo le decía de MCM y MCD. Entonces, si estamos en un autódromo y vemos que un auto tarda 70 segundos en darle la vuelta a la pista y otro tarda 80 segundos en darle la vuelta a la misma pista, entonces si salen al mismo tiempo, ¿cuándo vuelven a coincidir? ¿Al cabo de cuánto tiempo? Entonces quisiera que alguien me indique si ahí aplicamos el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo. ¿Qué me podrían decir ahí? Está entre esos dos, entre el MCM, mínimo común múltiplo, y máximo común divisor. ¿Qué me pueden decir? Máximo común divisor. Máximo común divisor. ¿Por qué cree que es máximo común divisor? ¿Por qué cree que? Yo les voy a dar unas pistas, ¿sí? ¿Por qué cree que es máximo común divisor? Jorfan, David, Andrea, Laura. Mire, ¿cómo hacen para diferenciar cuándo es el máximo común divisor y mínimo común múltiplo? Cuando sea un ejercicio donde tengan que partir, dividir o separar en partes, es común divisor. Cuando sean problemas o situaciones así de que autos, personas corriendo, motos, trenes, aeropuertos, aviones, es mínimo común múltiplo, porque es el múltiplo de dos números grandes, debe ser mayor que 70 y 80. Ejercicios que tengan que dividir un trozo de tela, dividir un trozo de un listón de madera en partes. ¿Cuál es la máxima parte en que se puede dividir? Ahí le están diciendo separar o partir. Ahí les están dando la pista de que es común divisor. En este caso es mínimo común múltiplo. Y recordemos lo que hacíamos al principio, el número 70 y el número 80, trazamos la línea vertical y empezamos a descomponer. ¿Cuál es el primer número primo que utilizamos? ¿Cuál es el primer número primo? El 2. El 2. Y ven, no es que obligatoriamente tienen que dividir ambos por 2. No, si me sirve para uno, bien. Si no, pues seguimos. Entonces dividimos por 2. Mitad de 70, 35, mitad de 80, 40. Pero resulta que el 35 ya no se puede dividir en 2, pero el 40 sí se puede dividir por 2. Entonces volvemos y dividimos por 2. Entonces acá dividido en 2. El 35 como no se puede dividir en 2, vuelven y lo bajan, tal como lo tienen acá. Pero el 40 sí es divisible por 2 y nos da 20. ¿Será que se puede volver a dividir el número? El 35 ya dijimos que no, pero el 20 se puede volver a dividir en 2. Sí. Sí, un número es divisible por 2 cuando termina en 0 o en número par. Y acá cumple la condición, termina en 0. Entonces, a mitad de 20 o dividido en 2 da 10. Y acá volvemos a bajar el 35. ¿Será que se puede volver a dividir por 2 el número 10? ¿Tiene Sí. mitad? Sí, claro, tiene mitad. Entonces acá volvemos y hacemos el número, volvemos a dividir en el número 2. Acá colocamos el 2 y acá nos da 5 y acá bajamos el 35. Les pregunto, ¿serán divisibles por 2? No. No. No, entonces ya no se puede dividir por 2. Seguimos por el número 3. El número primo 3. ¿Será que se puede dividir por 3? ¿El 35 o el 5? No. Entonces seguimos por el número 5. ¿Cuándo un número es divisible por 5? Cuando termina en 5 o en 0.
y ambos clasifican, ambos cumplen esa condición. Si yo coloco dividido en 5, 35 dividido en 5 da 7 y 5 dividido en 5 nos da 1. Bueno, aquí ya terminamos con el 1. Pero como en el MCM debemos dejar hasta 7, hasta 1, este 7 debemos convertirlo en 1. Y resulta que el número que continúa en la lista de números primos es el 7. Efectivamente, yo coloco acá el 7. 7 dividido en 7 nos da 1. Cuando es MCM, debemos dejar esto en 1 y debemos dejar esta columna en 1. Y debemos aplicar ahora sí la multiplicación. 2 por 2, por 2, por 2, por 5 y por 7. Podemos hacer una agrupación de términos. Resulta que tenemos acá 2 por 2, 4 por 2, 8. Es decir, 8 por 5, 8, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Disculpen, acá es 16. Esto es 16. 16 por 5. Acá nos queda 16 por 5 por 7. 16 por 5 nos da 80. Y 80 por 7 nos da 560. Es decir, si colocamos los cronómetros en 0, arrancan los dos autos. El que da la vuelta No en one to 80 box. y el otro da la vuelta en 80 segundos. Al cabo de 560 segundos, es decir, la opción A, se vuelven a encontrar dichos autos. Al cabo de ese determinado tiempo, de los 560 segundos, se vuelven a encontrar los dos autos. Y aplicamos mínimo común múltiplo. Recuerden las pistas que le doy. Cuando es de que se vuelven a encontrar, incluso hay ejercicios, recuerdo ahora en este momento, un abuelito se toma una pastilla cada 8 horas y otra cada 12 horas. Si en este momento se toma las dos pastillas, ¿al cabo de cuántas horas se debe volver a tomar las dos medicinas al mismo tiempo? Entonces es de mínimo común múltiplo. Que estamos en el aeropuerto de Bogotá y un avión sale cada 2 horas para Chile y otro cada 3 horas para Europa. Si en este momento salieron los dos, ¿al cabo de cuántas horas se vuelven a salir ambos aviones? Entonces, ahí es mínimo común múltiplo. Que tenemos un trozo de tela y debemos cortarla en partes iguales. Un trozo de 12 metros y otro de 20 metros. Entonces, ahí se aplica máximo común divisor. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento, por favor? ¿Me indica? Entonces, estamos viendo las temáticas que pueden resultar en alguna de las preguntas de esa tarea 0. Son de cuestionario de conocimientos previos. Bueno, acá llegamos al ejemplo número 6, igualmente el contexto. Y el enunciado nos dice que aplicando las propiedades de la potenciación, simplifique la expresión que está aquí indicada, la siguiente expresión. Tenemos 3 a la 7 por 5 a la 2 sobre 3 a la 5 por 5 a la 8. Bueno, hay propiedades de potenciación relacionadas con la misma base. Por ejemplo, si ustedes tienen 2 a la 7 por 2 a la 4, esto es un producto de igual base. Debemos colocar la misma base y sumamos los exponentes. 7 más 4 nos daría 2 a la 11. Ahora, si tenemos 2 a la 7 dividido, es decir, sobre 2 a la 4, es la operación contraria. Cuando están multiplicando, se suman exponentes. Cuando están dividiendo, se restan exponentes. Entonces, colocamos el mismo base y restamos los exponentes. 7 menos 4 es 3. Estas son dos propiedades fundamentales de la potenciación. Multiplicación o producto de igual base y división o cociente de igual base. Entonces, si nosotros miramos la expresión que nos están dando en este enunciado, están relacionados con esa situación. Pero ¿qué encontramos? Que básicamente, si nosotros nos concentramos en ese ejercicio, lo que vamos a anotar son cocientes. Vamos a anotar son cocientes. Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? De la siguiente manera. Vamos a relacionar el 3 a la 7 con el 3 a la 5, porque son de la misma familia, la misma base, que es la base 3.
Y vamos a relacionar por otro lado el 5 a la 2, el 5 a la 2 o al cuadrado con el 5 a la 8. Y vamos a aplicar la propiedad. Es como si yo dividiera esto en dos fracciones. 3 a la 7 sobre 3 a la 5 por 5 a la 2 sobre 5 a la 8. Y según la propiedad que le indiqué hace un momento, es un cociente o una división de igual base. Entonces colocamos acá el 3 y al 7 les quito el 5. Por acá tengo el 5 y al 2 le quito el 8, el resto del 8. 3 a la 7 menos 5 sería 3 a la 2 por 5 y 2 menos 8. ¿Quién me puede indicar cuánto da esta operación? ¿Cuánto resulta esa operación? 2 menos 8. Según las propiedades que hace unos minutos dijimos de la aritmética, de signos diferentes, pero no es multiplicado, sino suma y resta. ¿Cuánto nos resulta 2 menos 8? El negativo, pues. Sí, señor, negativo. ¿Eso nos da cuánto? Menos 6. Entonces, 3 a la 2 por 5 menos 6. Y acá hay algo de vital importancia en las matemáticas. Nunca van a encontrar una respuesta expresada con exponentes negativos. Digámoslo así, estéticamente en matemática está mal visto dejar un exponente negativo. Hay una propiedad que es la propiedad del exponente negativo que se convierte a exponente positivo. Solo debemos cambiarlo de lugar. Si ustedes tienen 3 a la 2, dejamos 3 a la 2 acá, pero el 5 a la menos 6, como está aquí multiplicando, lo que hacemos es que lo pasamos abajo a dividir y automáticamente el menos 6 se convierte en más 6. Si estuviese 3 a la 2 sobre 5 a la menos 6, lo que debemos hacer es subir ese 5 a la menos 6 para que se convierta en 3 a la 2 por 5 a la 6. Y automáticamente cambiamos ese exponente. Por ejemplo, pueden tener y elevado a la menos 8, 2y a la menos 8. Dejamos el 2 y el y a la menos 8 lo bajamos, y a la 8, y queda convertido así. Esa es la manera como se convierte. Ahora, pues tenemos 5p a la menos 7 sobre p a la menos 7. ¿Cómo lo convertimos en positivo? 5, subimos esto como p a la 7. Ahí estamos convirtiendo exponente negativo a exponente positivo. Y esto por lo general no se resuelve. ¿Por qué? Porque el 3 a la 2 es 3 por 3 es 9, pero 5 a la 6 nos puede dar una cantidad muy grande. Entonces, lo que nos interesa es conocer la propiedad, más no tanto qué cantidad numérica nos da. Entonces, ¿qué opción deberíamos marcar ahí? ¿Qué opción recomiendan ustedes que debemos marcar ahí? La A, la La Sí. B, C. la C, muy bien. Entonces acá hay un círculo y ustedes marcan la C, que es 3 a la 2 sobre 5 a la 6. Bueno, entonces quisiera escucharlos a ver qué expectativas tienen sobre esa tarea 0, que se han repasado, qué creen ustedes que deben fortalecer según estas indicaciones que les estoy dando. ¿Sí? Les recomiendo buscar de pronto información sobre el lenguaje algebraico y lenguaje natural. Recuerden un ejercicio que estábamos viendo que decíamos la quinta parte de la edad de Juan Diego. Entonces, toda esa terminología. Cuando nos dicen la mitad, es que va dividido en dos. Mitad es que son medios. Tercera parte es que va dividido en tres. Cuarta parte va dividido en 4. Caso contrario, que le digan el doble, es que va multiplicado por 2. El triple, que va multiplicado por 3. El cuádruplo o quíntuplo es que va multiplicado por 4 por 5 respectivamente, o sextuplo por 6. Entonces, si llega el caso donde le digan la mitad de un número, pues el número como no lo conozco yo lo voy a llamar X medio, la mitad.
o n medios, porque es un número. La letra que ustedes gusten o la que esté relacionada ahí en las opciones. Pero si me dicen el doble, entonces el 2 multiplicado por dicho número. La tercera parte de un número, bueno, el número es n, vamos a dividirlo en 3. El triple de ese número, entonces es 3 por n. Hacer esa diferenciación. Y deben familiarizarse con esa terminología porque la van a encontrar muy seguido en las situaciones algebraicas y también en otras situaciones de trigonometría. Entonces, que tengan muy presente esa terminología. Bueno, esos eran los ejercicios que yo les tenía para esta CIPA como guía, como insumo, como materia prima para la presentación de ese cuestionario de conocimientos previos o también llamado anteriormente presaberes, como los conocimientos con los que ustedes llegan para abordar este curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. ¿Tienen alguna duda? Por favor, para que me la comuniquen. ¿Alguna duda que tengan? Les recomiendo ingresar al unirse al grupo de atención tutorial en Skype. Está en el mensaje de bienvenida que yo la semana pasada les dejé en el correo interno del curso. Ahí tendremos una comunicación, al igual que en dicho correo interno con mensajería interna, para estar al tanto de estas reuniones de CIPAS, para las invitaciones que le hace también el director a la webconferencia nacional. Buenas noches, profesor. Sí, buenas Yo noches. tengo una pequeña duda con respecto a una de las preguntas Sí, estipuladas en sí, la prueba, sí. y por más que le he tirado cabeza, pues en la ¿Cuán- prueba me salió que la respuesta que di estaba mala, entonces quisiera que aquí en este sí, proceso me sí. ayudara. ¿Cuántas veces ha presentado la tarea 0? ¿Una vez? Una ¿Una vez? sola vez, sí. Ok, ¿qué decía? O si tiene por ahí, o de pronto si tiene Eh, un captura y me la puede enviar sí. por el grupo de atención tutorial en Skype. No sé si ya se agregó, búsqueme ahí en el correo interno. Sí, Ahí sí. está, el usuario mío también es Fabigar827 para que ustedes me busquen y yo con mucho gusto los agrego. Me indican sí a qué grupo pertenece. Y ahí miramos a Ah, ver en qué duda tienen, porque puede llegar el caso de pronto que sea un error del sistema de edición. Pues eso totalmente se puede subsanar, ¿sí? Entonces hágame saber eso. Si tienen algún problema de ah. conectividad, recuerden que esto cierra el 19, es decir, el día domingo a las 11:55 de la noche. Me comunican por el correo interno, ¿listo? Ok, yo Bueno, tenía la pequeña duda, por sí, eso no, quise claro, hacer el claro, comentario por acá, porque es que yo realicé sí. el, ¿Recuerda pues, la actividad. qué decía más o menos el ejercicio? Sí, claro, decía que Pedro preparaba un pastel de chocolate. Sí, Si primero se come un medio y luego sí, un tercio de lo que sí, queda, ¿qué fracción de pastel le quedaría? exacto. Entonces, ustedes deben saber que, digamos que un pastel es una unidad. Claro, Entonces, si se come un medio, uno menos un medio le queda un medio. medio, le Ok, queda un medio. me Y queda un luego se medio come un tercio, de lo que le queda. sí, de lo que le queda. Entonces, Del medio que le queda se come un tercio. exacto, un tercio de un medio, vamos a copiarlo acá, un tercio de un medio es que nosotros cambiamos este de por un por. Entonces sería 1 por 1, 1 y 3 por 2, 6. Eso fue la otra parte que se comió. Entonces ya se había comido un medio más un sexto más la X parte que me queda, eso debe ser igual al un pastel completo. Entonces realizas esta operación, lo que te dé aquí lo pasas a restar y ahí obtienes cuánto te dio, cuánto es el valor de lo que queda. Esto es lo que queda, Maldi. Se debe plantear, entonces debes hacer la operación y después planteas una especie de ecuación. ¿Listo? La realicé Sí, así tal cual sí. y pues la respuesta que me daba era que me quedaba un sexto, pero aquí me salió que la respuesta estaba incorrecta. Ok, De pronto sí, puede ser envíame bien hubo una y fallita. comunícate conmigo y me das el
grupo al que pertenecen y salimos de la duda, ¿vale? No te preocupes. Ok, dele, No te profe. preocupes, listo. Y si tienes una opción por presentar todavía un intento, vuelve e inténtalo. Y como lo dije al comienzo, el sistema toma la máxima calificación que ustedes obtengan, ¿vale? Ah, ok. Listo, Bueno, profe. con el Gracias. mayor de los gustos, estoy para prestar asesoría y acompañamiento sincrónico y asincrónico. Hasta una próxima ocasión y mejores deseos. Éxitos en esa prueba, la tarea cero. Feliz noche para todos. Feliz noche, bendiciones Noche. para todos.